Hola, hola y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Latinos al Aire. Yo me llamo Araceli. Yo me llamo Víctor. Y yo me llamo Daisy. Daisy es una gran amiga que conocimos, yo creo que hace ya como 18 años. Es una de las personas que más apreciamos y es un honor para nosotros compartir los micrófonos con ella. Es una persona que aporta mucho valor a la comunidad. Daisy, ¿cuántos años tienes en la industria? 18 años y un poquito más. Sí, porque estaba pensando que nos conocimos más o menos por ahí como por el 2006-07. Yes, sí. Y desde ahí se ha desarrollado una relación, no tan solo profesional, sino que también personal, y con mucho respeto, con mucho cariño. Sí, Ah, gracias. Hoy les vamos a decir todo lo que ustedes necesiten saber para hacer esa compra, que consideramos que es una de las inversiones más grandes y más importantes de la vida, una parte bien importante del sueño americano. Ujú. Muchas personas se paralizan al hacer una compra por miedo. Ujú. Pero el miedo generalmente es por no tener la información correcta. En tu experiencia, ¿qué piensas que es el miedo que detiene a las personas? El miedo es de que compren su casa en un momento que ellos están preparados para comprar y luego pase algo como que pierdan su trabajo. Y una de las preguntas que me hacen muchas veces es, ¿y qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Me la quitan? ¿Qué voy a hacer? Y yo les explico que si eso llegase a pasar, de todos modos, si van a rentar en otro lado, de todos modos tienen que conseguir un trabajo. Yo creo que si te atrasas en los pagos de tu casa, todavía tienes muchos beneficios, tienes muchas ventajas, protecciones que un inquilino no tiene. Y lo explico. Por ejemplo, un inquilino, si tú dejas de pagar la renta, a los 3 meses te están sacando. Tienes una evicción, te sacan, estás para afuera. En una casa es muy diferente. Ya tienes la ventaja de poder hacer una modificación o llegar a un acuerdo con el banco para no perder la casa. Recuerda que los bancos no están en el negocio de quitar las casas. Están ahí para ofrecerte un servicio y ayudarte cuando estás pasando por una situación difícil. ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos pagando como rentero a como dueño? Que si estás pagando como dueño, eventualmente vas a acumular plusvalía que después puedes utilizar para diferentes propósitos, como para invertir de nuevo en otra casa o para sacar ese dinero e invertirlo en otras cosas o para invertir en la misma casa donde estás viviendo y hacerle arreglos por si quieres vender en un futuro y eso le va a dar obviamente mucho más valor a tu casa. Es prácticamente como poner tu dinero en el banco. Correcto. Desde que alguien les dice, quiero comprar casa, ¿cómo empiezas? Yo les hago muchas preguntas. Empiezo con lo más básico. Una de las cosas primero que tiene que hacer es precalificarse con un prestamista para saber para cuánto califica y le diga qué programas califica. Porque como hay el FHA, como hay el convencional, hay préstamos también de inversionistas. Y cuando yo lo recomiendo a un prestamista, si es que en casa ellos quieren irse con el prestamista que yo le recomiendo, porque ellos pueden irse con cualquier prestamista. Así él ya les sugiere qué programas pueden obtener basado en lo que ganan o en el propósito para qué quieren esa casa. Si es una inversión o es para vivir en ella. Después de que un cliente ya fue precalificado, ¿qué haces ahora? Una vez de que yo tengo la carta, empiezo a trabajar con el cliente, le mando propiedades para que las escoja y luego ya coordino la cita para llevarlo y mostrarle la casa. ¿Y cómo manejas a un cliente que te dice, quiero una casa buena, bonita y barata, con piscina, con 4 recámaras, que te dieran una lista muy extensa de requisitos y desde tu punto de vista como agente no lo crees realista? Creo que la mejor manera de hacerlo realizar qué es lo que pueden comprar, obviamente es precalificarlos, mandarlos con un prestamista. De esa manera ellos se van a dar cuenta que tal vez lo que están pidiendo, lo que quieren, no se No puede cabe obtener en con el ese. presupuesto. Exacto. Es muy importante llevarlos o bajarlos a la realidad con un prestamista antes de todo lo demás. Y después de eso vamos a ver si es que se puede hacer realidad su sueño. O tal vez no se puede hacer en Downey, tal vez se puede hacer en Barstow, tal vez se puede hacer en Menifee, porque son ciudades muy bonitas y puedes conseguir algo mucho más barato allá también. Muchas veces el cliente tiene que ser un poquito más flexible o realista para su situación. Una cosa muy importante, Sí, en hacer las preguntas tú vas a descubrir que tal vez sí puedan comprar una casa ahí como ellos quieren, pero con un cosigner. O tal vez utilizando el dinero del 401k, que puedes utilizar ese dinero para la compra de tu primera casa.
Y eso te ayuda obviamente a poner más dinero down, a calificar para más. So, hacer las preguntas correctas tú y el prestamista y tal vez de esa manera poder lograrle obtener lo que ella quiere, ¿verdad? Porque a veces no hacemos las preguntas correctas y por lo tanto no nos damos cuenta que tal vez si hubiera podido calificar para una casa donde ellos quieren, como ellos la quieren, con un cosigner. Tal vez con un hijo, una hija, un primo o lo que sea. No, a veces no saben que pueden ser más de 3 compradores en una casa. En un FHA. Ahora, yo también, ese es muy válido porque al igual yo cuando entrevisto a un cliente, le hago una serie de preguntas que casi son hasta muy personales, pero yo estoy estudiando qué es lo que puedo hacer con ese cliente. Las posibilidades, ¿no? Correcto. Quizá las posibilidades con un compadre, con un hijo, que se asocien temporalmente. Son las preguntas muy básicas y principales que se tienen que preguntar. Y aunque no somos prestamistas, porque no podemos decir, usted califica basado en lo que me dijo, pero podemos tener una idea y el profesional que es el prestamista, el que los va a decir, obviamente, basado en lo que usted me dice, en lo que yo veo, si califica o no califica. Pero las preguntas que nosotros hacemos es como... Es un filtro. Sí. Es filtro. Porque correcto. tú te vas a dar cuenta desde ahí si quieres continuar dando tiempo o a lo mejor no es el tiempo del cliente y tú lo puedes terminar de ahí antes de enviarlo con un prestamista. Totalmente. Porque yo estaba escuchando a Víctor y estaba pensando, él hace cierto nivel de preguntas que entran a lo que es la precalificación, pero sí veo lo que tú estás haciendo es un filtro para ver si, perdonen que lo diga de esta manera, pero para ver si es pérdida de tiempo, ¿no? Porque puede ser que estés perdiendo tu tiempo y el del cliente y no quieres perder el tiempo del prestamista si tú te das cuenta que esto no va a llegar a más. Claro. Aparte de eso, hay que informar al cliente porque hay muchos clientes que dicen quiero comprar porque piensan que tienen un crédito 700, piensan que pueden ya comprar. Estamos en otros tiempos, otros mercados, quizá en el mercado subprime podían comprar porque era otro préstamo muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Claro. Vamos a hablar un poquitito acerca del préstamo. Cuando un agente de bienes raíces pasa el cliente a un prestamista, yo trabajo el departamento de préstamos hipotecarios aquí en Poder Latino y les puedo decir que cuando ellos nos pasan el cliente para una precalificación, lo que nosotros hacemos es ver todo el panorama financiero para ver cuál es su poder adquisitivo en este momento o cómo podemos ayudarles para que se preparen a llegar ahí. Hay que tener en cuenta su puntaje de crédito. Aunque hay préstamos que están disponibles para los compradores desde 580 hasta, obviamente, entre más alto mejor, queremos que tengan en cuenta que aunque pueden comprar con 580, entre más bajo el crédito, más caro el préstamo. De alguna manera, el interés puede ser más alto, el enganche puede ser más alto. Lo mejor que pudieran hacer es posicionarse intencionalmente para la compra de su casa. Hay que tomar en cuenta que no tan solo vas a necesitar tu depósito o tu enganche, sino que también vas a tener el gasto o costos de cierre o papeleo, como muchas personas lo conocen, que viene siendo lo que es el costo del préstamo. Entre más documentado su préstamo, va a ser más fácil, más rápido y aún hasta más barato a largo plazo por el interés. Todo lo que pueden comprobar los va a poner a ustedes en mejor posición, porque lo que ustedes son para el banco es un nivel de riesgo. Y entre menos riesgo ustedes sean, va a ser una mejor oportunidad, una mejor oferta, mejor interés, mejores términos y hasta más rápido en muchas ocasiones. Hay que tener todo eso en cuenta para ser un buen candidato para un préstamo. Vamos avanzando. Ya tienen la carta de precalificación. En este momento es cuando ustedes empiezan a trabajar con el cliente sabiendo su presupuesto para buscar una propiedad. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes desde que alguien les dice quiero comprar casa hasta que le entregan las llaves? ¿1 mes, 6 meses? Dependiendo qué tan rápido entregue el papeleo para precalificarse, Sí. puede tomarse una semana, ¿verdad? Un ejemplo. Eso. Sí. Luego, buscar casas. De aquí a que le guste a uno al cliente, porque hay unos clientes que no les va a gustar cualquier cosa y no se van a decidir por una casa en una semana. Puede pasar una semana, 2 semanas, a veces un mes. Eso depende. Pero desde el momento en que les gusta una casa, meten una oferta y los aceptan, desde ese momento son aproximadamente 30 días.
Mi experiencia es igual, puede ser desde el comienzo hasta entregar las llaves, puede llevarse de 2 a 3 meses aproximadamente. Y la razón es eso, es porque hay que precalificar, hay que mostrar, hay que hacer ofertas, que no me aceptan la oferta, hay que someter otras ofertas. Es dependiendo el mercado, es el tiempo que se va a tomar. Si estamos hablando de un mercado de comprador, un mercado de vendedor, hace mucho la diferencia. Y es muy importante esta distinción. Eso es para una persona que va a utilizar un préstamo. Para una persona que va a utilizar cash para comprar una casa, eso Eliminas 15 días, 2 semanas. Sí, en 2 semanas. I mean, si me debe le gusta una casa, no tiene que esperarse 30 días. Si todos los que están en el contrato están de acuerdo a que va a ser un escro pequeño de unos 15 días o 10 días o 7 días inclusive, hasta 5 días me ha tocado. Ya está, no tienes que esperarse 3 meses. Todo depende de quién es el que está comprando. Y es muy cierto, porque no podemos decir one size fits all, porque realmente no todos, porque todo es muy diferente, dependiendo del cliente y sus necesidades y sus capacidades. Como dice Daisy, muchos tienen cash y podemos cerrar en 2 semanas una transacción, listo. Pero hay otros que necesitan, que tienen que aplicar para un grant o tienen que tener asistencia. Entonces son detallitos que hace que prolongue la compra. Sí, esos tipos de préstamo pueden ser un poco más tardados porque estás tratando con otro intermediario que provee esos fondos. Otra cosa que iba a decir, se me ocurrió ahorita. No solamente depende del tipo de comprador, si va a ser un comprador que va a comprar en efectivo o va a utilizar un préstamo. También tiene que ver la casa. ¿Qué tal si la casa está en un foreclosure? ¿Qué tal si es un auction? ¿O qué tal si es un short sale? El estatus de la ¿Cuánto propiedad. se puede sí. tardar? ¿O un probate? ¿Qué? ¿Hasta un año? En algunos casos, 60 sí, días, sí. ¿un foreclosure cuántos? 3 meses? También Oye, depende de eso. Pero eso me hace pensar, ¿tú les enseñarías propiedades en ese estatus? Claro, como agentes tenemos que enseñarle todo lo que encontremos que reúne las especificaciones que ellos quieren. ¿Qué se les aconseja eso? Tal vez se les puede decir, no, ¿saben qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Es estar en la casa en 30 días? Tal vez no un short sale, tal vez no un foreclosure, tal vez no una transacción en una casa que se va a tardar mucho tiempo. Tal vez se puede concentrar solamente en las ventas regulares o estándares, ¿verdad? Se les puede decir eso. Pero si ellos insisten en que eso es lo que quieren, tienes que hacerlo como agente de ellos, ¿eh? Víctor, tengo una anécdota que me acuerdo hace unos años atrás. Una clienta, me acuerdo que te dio una lista muy extensa de cosas que quería. Casi exagerado. De esas que aún uno como agente, por muy profesional que somos, dices, oye, pues, está pidiendo como todo y con una cherry on top. ¿No sería yo la compradora? ¿Qué quería y qué pasó con ella? Bueno, para empezar, todos mis clientes son especiales. Y ¿sabes qué, Daisy? Me fascina tu forma de ser por la cuestión de que no se te pasa una. Y yo, y no lo digo en malos términos, sino que yo me apego mucho a ti. Ajá. Y porque yo sé que tú miras todo con detallitos, todo. Entonces yo te he hablado, Daisy, ¿cómo se hace eso? Daisy, ¿cómo aquello? A pesar de que tengo muchos años en la industria, siempre me apego a Daisy por su conocimiento. Sí. Entonces, para mí, tu validez y la admiración que tengo hacia ti por el conocimiento que tienes es primordial. Nomás quiero aclarar eso. Gracias. Ahora, regresando a la pregunta, sí, esta clienta para empezar era una abogada. Entonces, ellos miran todo con detalle, mira todo el contrato con detalle. Y sí, me dio una lista que me pide que tenga su propia piscina, que tenga las bardas de los vecinos que sean de ella, que no se comparta, que las bardas sean de ciertos pies de altura porque no quiero los vecinos que la miren, que tenga cochera para 2 carros, que tenga un barn para que su esposo trabaje en un barn. Y luego también encima me pide que tenga un hiking trail. Y yo dije, ¿dónde voy a encontrar eso? Algo como que no tuviera cables por arriba también. Sí, todo eso. O sea, algo así. me está pidiendo eso. Bueno, pues así tal como me lo pidió, así la encontré. Todo. Detallado. Sí. Bueno, ya para cerrar, al final no me quiso firmar. Me dijo que no me quería firmar, que no, que quería que le diera la cancelación. Y encima de que le conseguí todo, porque no es fácil encontrar. Tienes que sacrificar algunas cosas. O vas a cerrar las bardas, o no piscina, o vas a cerrar esto. No, todo lo que me pidió en su lista de deseos,
Todo eso se lo conseguí, pero pudimos lograr cerrar esta transacción y está muy feliz con la casa. Pero para esto había sido una persona que su agente anterior a ti ya te había prevenido, El agente de ella me dijo, good luck. se había arrepentido ya como 2 o 3 veces, ¿no? Estaba en escrow y no quiere firmar y se sale. Entonces yo me acuerdo que yo le nombré The Runaway Bride, ¿no? Porque y estando en el altar se raja y se echa para atrás. Y lo que sí me admiró de Víctor es que le dijo, te veo en la casa hoy a las 6 de la tarde, ahí lo voy a tener conmigo para que la firmes. Llegó, le prendió las luces, le regó que se mirara todo bonito, mojado afuera, y cuando ella entró, hizo que ella prácticamente se volviera a enamorar de la propiedad, no firmó la cancelación y cerró. Pero lo interesante de esto es que sí encontró una casa que sí tenía un barn, que no es común, era en Fontana, ¿no? Creo que en Es Fontana. en Fontana, sí. Sí tenía un barn donde su esposo podía tener su taller de arreglar bicicletas y una puerta hacia atrás que cuando abrías la puerta tenía un trail Un hiking trail. para todo lo que quería. Y con vista a las montañas, Wow. una vista preciosa también. Sí, y pues hasta ahorita siguen muy contentos con su casa. La razón que lo mencionaba es que no es común encontrarles todo lo que quieren. No. Pero en este caso lo hiciste buen trabajo, inclusive a cerrarlo cuando ella tenía ya Era un miedo y estamos hablando de lo mismo. Muchas veces les da miedo el compromiso Y es normal. de tener esta deuda, ¿no? Yo creo que ese es el miedo, ¿no? Es la deuda, el tamaño de la deuda. No pasa nada. Lo peor que podría pasar si no puedes pagar y ya se agotaron todas las opciones y se pierde la casa, no pasa nada. Hubo un tiempo donde pasamos por un mercado donde las personas estaban perdiendo mucho su casa. Cuando se cayó el mercado en el 2008. Empezamos a trabajar con muchas personas que estaban en proceso de foreclosure. Algunos les ayudamos a salvar su casa y en otros no. En algunos casos les llegábamos a decir, tenga en mente que Dios no quita, libera. Y esto le va a liberar de todos los problemas, todo el estrés. Les cambiaba totalmente su manera de ver las cosas y decía, ¿sabes qué? Tienes razón. Se pierde esta propiedad, descansa un rato, después lo vuelve a hacer otra vez. Ya cuando construimos una cosa, sabemos que lo volvemos a construir otra vez. Es una oportunidad de hacerlo aún mejor. Entonces, sí se puede encontrar la casa de sus sueños que tenga todo. No es común encontrar todo, pero sí existe la posibilidad. Lo hemos hecho. Y en algunos casos hay que ser realistas o sacrificar una cosa por otra. De cualquier manera, lo importante es tener bienes. Para nosotros aquí en Poder Latino es esencial y esta es una de las razones que nosotros existimos. Es que queremos empoderar a la comunidad latina a construir un patrimonio por medio de información, servicios y recursos. Nosotros hacemos mini seminarios, 10 a 15 personas, donde les enseñamos cómo hacer su compra de su casa, lo que van a necesitar. Muchas veces cuando no están en posición de comprar una casa, les ofrecemos empezar con un terreno, porque son mucho más accesibles. Pero lo que queremos es que tengan bienes, que empiecen a formar un patrimonio. Hay una estadística que dice que un 45% de latinos son dueños de propiedades a comparación de un 68% de anglosajón. Mucho de eso es por falta de información, de recursos, de una gente que les pueda guiar y que se sientan con la confianza muchas veces de decirles que no. Les voy a platicar. Mi primera clienta en bienes raíces hace muchos años era una amiga mía muy cercana. Me dijo, voy a trabajar contigo. Y lo voy a hacer porque ya me cansé de decirle no a mi agente, porque su agente le llevaba a ver propiedades y no le gustaban y dijo, pues ya me cansé de decirle no, entonces voy a tratar contigo, porque ella pensaba que iba a ser más fácil decirme a mí no, aunque yo creo que con la tercera que le enseñé cayó. Fue mi primera transacción. Desde ahí tengo en el mercado de bienes raíces. En ese tiempo empecé con ventas y después me fui más por los préstamos. Y es por eso que conocemos los miedos. Y quiero agregar que una de las cosas que me gusta de Daisy y de Víctor, porque sé que los dos conocen el contrato. Es un contrato que está escrito por abogados con lenguaje para abogados.
Y es bien importante conocer el contrato para saber cómo tú puedes proteger a tu cliente. Quería recalcar eso, que es bien importante que cuando ustedes hablen con un agente, que ese agente sepa lo que está haciendo, que conozca su industria, que conozca el contrato y más que nada cómo protegerlos a ustedes. Ok, so regresando a que ya les dieron la lista, ya le están buscando la propiedad. Si en un día les enseñas 3 propiedades y de esas 3 te dicen quiero esta y quiero esta, ¿les haces las 2 ofertas? Sí, puedes hacer las 2 ofertas y decirles a cuál quieres que le eche más ganas. Como tú puedes, por ejemplo, hablar con el agente, tú puedes hacer más por la otra casa. De estas 2, ¿cuál fuera tu número 1 y cuál es tu número 2? Exacto. ¿No? ¿Cuál quieres que esté como el backup, right? Como si no te sale esta, entonces la otra. Porque ahí entras tú en posición de negociación, Sí. vas a pelear más por una que por la otra. Exacto, porque lo peor que puedes hacer es pelear por esta y tal vez esta no es la que realmente quieren, tal vez es la otra. Y casi no pasa eso, que quieren 2. Es bien raro que pase, que me digan quiero esta, pero también manténme esta como backup. Es algo que yo tal vez les aconsejo si veo que no están tan seguros de una. De una vez que venimos a ver, agarremos 2, piénsenlo bien cuál es la que les gusta más. Voy a ponerme más en comunicación constantemente con el agente. Y hacemos lo mejor para que les acepten su oferta. Ya hiciste la oferta, ya te la aceptaron, ya la negociaste, ya te peleaste con el agente o le hablaste bonito y te aceptaron la oferta. Haces la llamada y le dices al cliente, felicidades, te aceptaron la oferta. Y el cliente te dice, ¿sabes qué? No, ya me arrepentí, quiero seguir viendo más. ¿Qué pasa ahí? Bueno, después de hacer mi berrinche, no, claro, al final del día mi posición es poner al cliente donde quiere. Si esa casa no es para ellos, prefiero que me lo digan. Aunque sí es un trabajo, es un estrés, tengo que dar la cara, tengo que hablar con el agente vendedor y decirle, ¿sabes qué? Sorry. Simplemente se arrepintió. Pero prefiero hacerlo inmediatamente, romper, arrancar ese curita y aunque duela y seguir buscando. Porque lo último que quiero es poner un cliente en una casa que al final no va a estar contento. Porque lo que va a pasar es de que ese cliente va a hablar con su familia, con más gente y se va a sentir que yo hice un trabajo muy bueno o especial para esa persona. Entonces me va a recomendar que si yo le digo, no, ya estás aquí, estás bajo contrato, tienes que entrar. O sea, creo que por ética no lo hiciera. Y me ha pasado varias veces que el cliente dice sí y al final de cuentas me cancela y me dice que no. Pero de todas maneras, al final del día, lo que el cliente quiere le voy a dar. Bueno, ya pasamos esta parte, ya estás bajo contrato. ¿Qué sigue? Seguir específicamente los tiempos que se tienen que seguir, por ejemplo, contingencies o condiciones del contrato. Si dijiste que en 7 días vas a hacer todas tus investigaciones e inspecciones en la casa, a prepararte a contratar a un inspector de casa, ya sea alguien que ellos conocen, el comprador, o alguien que tú les puedas recomendar, lo que sea más apropiado para el cliente. Y apresurarte a hacer una cita y ir a hacer la inspección en la casa. Empezamos después de que te aceptan la oferta, ¿se abre un escrow? En cuanto te aceptan la oferta, el agente que está representando al vendedor es el que va a abrir el escrow, ya sea ese día o al otro día. No depende de ti, sino de la gente que está representando al vendedor. El enganche, típicamente tienes 3 días para depositar ese dinero, para mandarlo al escrow. Llevarlo a escrow. Seguir esos tiempos, todos los tiempos que dijiste, este día voy a hacer esto, entonces hay que estar al pendiente de que ese día se haga o antes. ¿Qué sigue del depósito? Inspecciones, y no hay un día definitivo. Usualmente son 7 días, 5 días o 12 días, 14 días. ¿Cuáles son las inspecciones? Un inspector llega a la casa, hace una inspección general, no una inspección específica. Específica es cuando solo la plomería, o solo la electricidad, o solo el techo. La inspección que hace un inspector es una inspección general. Va a checar todo. Todo. Y de ahí, si sale algo que él piensa que está mal, por ejemplo, el techo, te va a sugerir que traigas a alguien que arregla techos. Si sale algo mal con la plomería, te va a decir que contrates a un plomero. Igual con la electricidad. Va a hacer recomendaciones. Y obviamente el comprador va a decir, está bien, yo lo quiero, o no te preocupes, no lo quiero. Todo depende si el comprador piensa que de verdad necesita hacer eso y obviamente si tiene el dinero para pagarle a quién,
a los inspectores que van a venir a inspeccionar esa situación que es bien específica. Entonces es una cosa. Investigaciones con la ciudad, si el comprador piensa que hay algo en la casa que no está permitido, o dice, bueno, este lote dice que son 15,000 pies cuadrados, pero yo lo miro como que son de 10,000. Yo voy a hablar a la ciudad y voy a preguntar a ver si es cierto que mide a 15,000 pies cuadrados en vez de 10,000 o viceversa, ¿no? Asegurarse de que todo lo que él tiene dudas la puede averiguar con la ciudad. Tú como agente no lo tienes que hacer, no lo puedes hacer, tiene que ser el comprador. Porque tú si como agente te pones a llamar a la ciudad o a investigar por el comprador, a ti te pueden dar información diferente a la que le iban a dar a él. Tú no puedes venir con el comprador y decirle, ¿sabes qué? Me dijeron esto y cuando él habla le dicen otra cosa. Y te pueden hacer responsable como agente. Exactamente. Necesitas desligarte de esa responsabilidad Totalmente. que le pertenece al cliente. Exacto. O decirle, ¿sabes qué? Yo tengo este día libre o estas horas libres, los dos podemos hablar. Te ayudo a hacer preguntas, tú estás ahí escuchando lo que está respondiendo y tú apunta lo que tú quieras, ¿no? Estás ahí básicamente para apoyarlo. Exactamente. Pero el trabajo es del cliente. Sí. Esa inspección es del cliente. Exactamente. Y otra cosa es muy importante, que hagan una evaluación de la casa para saber si el valor está ahí. Y eso es algo que se hace por medio de el prestamista, el proceso que se está llevando por otro lado, que al mismo tiempo que tú estás haciendo tus inspecciones y tu trabajo de papeleo con el cliente y escrow, el prestamista está procesando el préstamo, lo están pasando por underwriting, se están haciendo las evaluaciones, conseguirles la aprobación, pidiéndole las condiciones. Y esto me recuerda recordarles a ustedes como compradores que ya que empiezan un proceso no de préstamo o de escrow, sino de que empiezan un proceso de querer comprar una propiedad, ya no toquen su crédito. No hagan compras grandes, depósitos grandes, mucho menos en efectivo, porque a los bancos no les gustan ver depósitos en efectivo. No presten su nombre. No presten su nombre, no se vayan a comprar la troca en este momento. La mamalona. Y tienen que tener mucho cuidado con el crédito, con sus finanzas, del momento que ustedes deciden empezar a buscar su propiedad. Entonces, durante todo el proceso del préstamo, estamos buscando información más reciente. Llega el 30 días, llegan casi los 30 días y todavía les estamos pidiendo documentación más reciente. Y han habido personas que dicen, se siente muy invasivo, porque ya les di eso hace 2 semanas. En sí, yo les advierto a los clientes desde un principio, cuando empezamos la transacción, va a llegar el momento en que se va a sentir demasiado, se va a sentir invasivo, pero es necesario ver que tu situación no ha cambiado desde que empezaste el proceso hasta que ya estamos a punto de cerrar. Tocaste un tema muy importante porque una de las mejores cosas que puedes hacer con tus clientes es explicarles todo desde un principio, desde antes que abras escrow, desde antes que enseñes casas. Mira, esto va a ser el proceso. Esto y esto va a pasar cuando estemos en escrow. En la primera semana esto va a pasar. Es posible que esto pase y es posible que eso tengamos que hacer. Y si no se hace, hay que ver qué se hace para evitar llegar allá y que pierdas tu depósito. Todo se tiene que advertir y aunque te tomes 5 horas platicando del proceso, pero es mejor gastar ese tiempo antes a gastarlo en el momento o a última hora, porque no te van a entender, porque se van a sentir frustrados y eso puede ser un gran motivo para que ellos se salgan de todo eso. Y eso porque es frustrante. Una decisión que tomen en hacer algo, especialmente casi al cerrar el préstamo, puede cambiar todo o puede tumbarles la compra. Y a ti te pasó con uno de los clientes que creo que decidieron comprar una troca cuando estaban en proceso y les bajó el crédito y las finanzas y el pago de la troca ahora se tiene que considerar y ya no calificaban. Y recalcamos porque no saben cuántas veces pasa que esto cambie todo. Ok, Víctor, ya se hizo la inspección, checan todo, la tubería, el techo, los pisos, la fundación, todo. Si salen cosas que se tienen que arreglar como agente, ¿cuál es tu papel? Cuando el inspector me da el reporte de ciertas inspecciones, ya sea la inspección de la casa como de la evaluación. Pero la inspección de la casa, yo hablo con el cliente cuando vamos a ordenar la inspección. Le doy la opción de que puede usar una persona que yo le recomiende o que busque a alguien de su confianza. Tiene esa opción. Generalmente ellos me dicen, pues yo no tengo a nadie, agarra a alguien con el que tú trabajas. Y
La relación que tengo con los inspectores que hago es que le pido ciertas cosas. Por ejemplo, a los inspectores que uso o al inspector que uso, generalmente le pido que me haga el reporte no nomás de la casa, sino que también de la tubería. Y aparte de eso, del techo. Y en el proceso de la compra, le pido al vendedor que me certifique ese techo. Porque muchas veces me ha pasado donde no nos damos cuenta. En California casi no llueve. Entonces no te das cuenta si gotea o no. Entonces, y para tocar un poquito, me voy a desviar un poquito, vendí una casa donde el cliente, estamos vendiendo la casa en el verano. Entonces, esa casa la vendí en San Bernardino y todo bien, pero como yo pedí que ese techo se certificara, me dieron una certificación y todo, pues resulta que tenía un montón de goteras cuando llovió. Y entonces, pues ahora, ¿qué crees? Lo tuvieron que arreglar. Por ese mismo reporte que le pedí, que el reporte, la certificación fue, no sé, $300 que le pudieron haber cobrado, pero como lo habían certificado que estaba bien, el que lo certificó tuvo que regresar y tuvo que hacer todas esas reparaciones. De cierta forma proteger al cliente. Ahora, regresando a tu pregunta, yo me siento con el cliente y voy paso por paso de lo que le duele a la casa. Entonces yo generalmente busco no cosas cosméticas, porque lo cosmético lo pueden arreglar. Más bien yo estoy buscando los daños que son hacia la estructura de la propiedad, cosas que pueden causar daño al bienestar de la persona, ya sea, por ejemplo, que haga cables que estén pelones, que necesitan una tapa, que no estén en su lugar. Ciertos detallitos. Ahora, si una fundación está cuarteada, tengo que ver si necesito agarrar a un especialista para que venga un contratista y me dé una segunda opinión sobre esa fundación. Porque puede ser, sabemos que aquí en California hay terremotos. Entonces, como tenemos varios temblores, muchas de las propiedades tienen los cimientos que están cuarteados, pero muchas veces no son muy profundos. Entonces, si miro que la cuartadura es muy grande y el inspector me está diciendo que agarre una segunda opinión, lo voy a agarrar. Porque me estoy yendo con la recomendación de un profesional. Y entonces, eso es lo que voy a hacer. Y si miramos que va a salir muy caro, entonces, porque a mí me salió una propiedad en San Diego que yo vendí, que el inspector me dijo, sabes que esa fundación fue construida en los 30. Es una construcción, era otros códigos en los 30 que ahora en los tiempos de ahora. Aún así, el cliente dice, yo la quiero, no importa. Entonces lo que hicimos, agarramos un contratista que viera y certificara. Y sí, definitivamente había ciertas cuartaduras que si había un temblor o algo, podía mover la casa. Entonces, lo que el contratista hizo, dijo, necesitamos levantar la casa y poner cimientos nuevos. Y fue lo que hicieron. Ya después de que dieron el estimado, mi cliente dijo, bueno, me interesa y procedimos con la venta. Pero de esta manera yo me estoy asegurando de que le estoy dando todo el servicio al cliente para protegerlo y a la vez protegerme yo. Porque no quiero nomás hacer una venta por cerrar la venta y después que la casa se caiga o haya daños, entonces va a haber más problemas. Pero eso es un proceso. Yo como compradora o un comprador, si en este reporte de la inspección llegan cosas que me preocupan, ¿puedo renegociar el precio o aún salirme del contrato? Sí, claro. Esa es una de las cláusulas que ponemos en los contratos. Hay cláusulas que te permite para poder sacarte. Si vamos a decir, hay reparaciones, siempre hay que darle el beneficio al vendedor, porque no nomás queremos decir, sabes que voy a cancelar. La oportunidad de reparar. Claro, porque hay dos formas de que lo podemos trabajar. Si son los daños muy grandes, entonces podemos negociar el valor, que eso fue lo que hice yo en San Diego. Negocié el valor que fuera más bajo. Casi le tomé como $100,000 nomás por esa situación. Ahora, la otra es de que si el vendedor dice, yo no voy a hacerle arreglos porque te la vendo en la condición que está, sold as is, entonces tú como comprador tienes la oportunidad de poder salirte de ese contrato si quieres, por las cláusulas que le ponemos a los contratos. Ok. Ahora ya pasamos las inspecciones, lo que es the home inspection, la evaluación. Firmamos los documentos para el préstamo. Ustedes como compradores no están comprometidos con el préstamo hasta que firmen algo frente a un notario. Es posible que esperen un poco más de condiciones, lo que son funding conditions o prior to funding conditions, que son las últimas condiciones que se les van a pedir. Van a tener que llevar
el resto de su depósito a escrow y después vamos a funding y se hace básicamente lo que es el cierre y el registro con el condado que eres dueño de la propiedad. Creo que llega una de las etapas más satisfactorias de esta carrera, la entrega de las llaves. Cuando tú le entregas las llaves a un cliente, ¿ya acabaste con el cliente? Oficialmente, del punto de vista legal de real estate, debería de ser si acabé con la transacción, no con el cliente, porque el cliente te puede referir más o puede comprar más y sigues tal vez la comunicación con ellos. Pero desde ese punto tú ya no puedes representarlo en nada, ya se terminó el contrato. Representarlo en algo más que él quiera de esa casa, ya no puedes porque abres más puertas a liabilities Oh, sí. sin necesidad, porque no estás en un contrato con ellos ya. Pero claro, te van a preguntar cosas y hay cosas que tal vez sí puedes hacer, pero no tanto en voy a pelear por ti por esto y esto. Pero sí hay un riesgo de que si te metes tanto otra vez en la transacción que ya se cerró, que por eso ya se cerró el escrow, hay posibilidad de que te metas en problemas, ¿no? A Pero veces, aunque quieras ayudarlos, es mejor para sí. ti ya no involucrarte. Ya, mejor, ¿sabe qué? Ya intentó hablar al home warranty para ver si se le arregla eso que tal vez no le está funcionando. Ya intentó usted hacer esto y el otro. O sea, tienes que ayudarle de esa manera con ellos mismos. Pero tú de meterte y hablar con otra gente después de que ya se cerró la transacción es un poquito Y es que eso es la verdad, por eso Pero no terminas con el cliente. El cliente va a ser tal vez una persona que va a volver a ti a comprar. Sí, pero eso es lo que decía inicialmente cuando empezamos a hablar, que les dije, les vamos a decir lo bonito, lo feo y lo malo, porque está siendo muy sincera en decir, quisiera ayudarles, pero ya no debo, porque si te arriesgas, entonces por tu protección hay ciertas cosas que ya no puedes ni debes hacer, o puedes guiarlos para mantener la relación, porque ellos pueden seguir siendo clientes tuyos a futuro o recomendándote con gente que conocen. El halago más grande que te puede hacer un cliente es una recomendación. Sí. Y eso es a base de tu comportamiento con ellos, aún después de la transacción. Yo creo que en ese tema tienes razón. Yo no me involucro con el cliente hasta cierto nivel, pero ya cuando se trata de más hacia lo legal, no me involucro. Nomás lo recomiendo que hable con un abogado o X. Pero sí voy guiando al cliente y más si es primer comprador. Por ejemplo, lo que mencionaste, sí, le llegan cartas, le llegan cobros que son fraudulentes, que le dicen... Parecen oficiales. Sí, y entonces muchos clientes me han dicho, oye, me llegó este cobro de esta aseguranza. Generalmente le digo, mándamelo, déjame verlo, porque muchas compañías mandan esta información y están esperando que te voy a vender el título, copia del título. Yo le digo al cliente, no pagues eso. Yo te doy una copia. No, espérate unas semanas, te va a llegar del condado, te llega solo, si no yo te la consigo. La otra cosa que yo hago es que también le digo que después de hacer la transacción hay impuestos que vienen con el pago de la casa. Pero siempre hay un impuesto que es suplementario. Ese impuesto lo tiene que pagar muy aparte. Y siempre le explico al cliente eso de entrada, porque tienen que saber eso, porque es un bill que tiene que estar al pendiente. Entonces, lo van a pagar una sola vez y cuando te llega ese documento ya saben lo que es y lo pagan. Y así, en cierto punto, sigo involucrado con ellos, pero no ya un nivel profesional, simplemente es más para guiarlos. Sí. Sigues siendo un recurso para ellos. Si tienen alguna pregunta, que tengan la confianza de hacerla. Yo sé que ya vamos casi en la etapa final, ¿verdad? Que es el proceso de comprar una casa. Pero si nos devolvemos un poquito a las condiciones que tenemos que reunir en un contrato, o sea, nos pasaron algunas que son muy importantes. Por ejemplo, que el comprador tiene que revisar los papeles que el vendedor les da. Por ejemplo, un cuestionario que el vendedor tiene que llenar. Otras, TDS también, que es un transfer disclosure, ¿verdad? Transferencia de la casa, es información de esa casa específicamente, preguntas que tiene que contestar el vendedor. Y eso es como informarle al comprador qué es lo que está comprando, básicamente, de la boca del vendedor. Otras cosas que están en las condiciones del contrato es que tienen que tener aseguranza de fuego. Y eso ahorita es muy difícil de conseguir. De obtenerlo. O sí te pueden tener para un precio muy alto. Y a veces se siente que ya no se puede conseguir. Entonces es importante que esa condición se reúna lo más pronto posible. Desde que ya se acepta la oferta, hay que empezar a buscar en dónde se va a conseguir esa aseguranza. Eso se le puede aconsejar al comprador que lo haga inmediatamente. Sí. Porque sin aseguranza no hay préstamo.
Entonces no se puede hacer nada sin eso. Sí. So, esa es otra condición del contrato. Otra es la condición del préstamo, que sea aprobado. Esas son las condiciones más importantes de un contrato es las inspecciones, Ujú. la evaluación, la aprobación del préstamo. Y la aseguranza es muy importante. Y entre esas hay chiquititas, otras condiciones chiquititas que también se tienen que reunir. Pero esas son las más importantes, lo cual tal vez no las mencionamos mucho. Más quería regresar a eso Oh, sí, y claro. poner énfasis en lo importante que es que se cumplan todas esas condiciones. No sé cómo se traduce contingencies, creo que son condiciones. Contingencias. Tiene que casi igual, ¿no? Ujú. Pues son contingencias, que son como condiciones del contrato, ¿no? Sí. Es buen punto saber eso porque lo más importante aquí es tener una gente que te sepa guiar, porque eso lleva mucho peso, el quién te está representando, que te protejan en esta compra, porque lo que menos quieres es perder tu depósito. Es lo peor que puede pasar en esto, ¿no? ¿Y el título? Sí, Hay que repasar el título. Sí. ¿Hay algún lawsuit para el vendedor? ¿Se va a poder vender la casa? ¿Se va a poder asegurar la casa dependiendo del título? ¿Qué es lo que hay en el historial del título de la casa? Es muy importante. Hay que asegurarnos que ese título esté limpio antes de vender. Entonces, es una cosa más importantes. Ya. Y todo eso lo hacen ustedes durante la transacción. Y van de la mano con el cliente durante todo este proceso, que ellos entiendan todo lo que tienen que cuidar para tener una compra exitosa. Sí, en una transacción hay mucha gente incluida, prestamistas, agentes real estate, los brokers, un agente de título, un home inspector. Hay varias personas que se unen para poder ayudar al comprador. Y cada vez que el cliente tenga una pregunta en cada área específica, ok, tenemos a prestamista, allá la pregunta para allá. O tenemos título, allá la pregunta para allá. Sí. O una pregunta del contrato para nosotros o para la gente del vendedor. Todas las preguntas van a diferentes personas. Y ahí lo que hacemos es trabajar como equipo para poder ayudar mejor al comprador. Sabes qué bueno que haces ese punto porque trabajo muy de la mano con Víctor en sus transacciones y he visto donde un cliente ya va a medias y quiere cancelar o aún, digamos, la primera semana de ya estar en escrow, ¿no? Y quieren cancelar y a lo mejor no es la primera vez que lo hacen, sino que la segunda, donde llega un momento que he escuchado a Víctor decirles, no puedes estar haciendo eso porque el momento que tú aceptas este contrato y entramos en escrow, ponemos a mucha gente a trabajar. Oh, sí. Y hay mucha gente que se está movilizando para realizar esta compra exitosamente. Y entonces es cosa seria porque es un contrato legal. Totalmente. El aceptar, el firmar, especialmente cuando ese contrato ya está firmado por todos, ya se hace legal. Y no es cosa de que, es que ya me arrepentí. Y pasa. Y a veces es por lo mismo que hablamos, es por el miedo, pero el miedo generalmente es falta de información. Y por no explicarles al principio que todo tiene un riesgo, que sí, tal vez va a haber una manera de salir de esto por una buena razón, no por cualquier razón. Sí. No porque te estás inventando y ya no quieres la casa y te aburriste o te gustó otra casa, esa no debería ser una razón. La razón tiene que ser legítima. Sí. Y que sí, van a haber muchas maneras de que tal vez sí se puede escapar con una razón legítima, pero no es la idea. No es la idea salirte nomás por nomás. Te vas a salir porque de verdad te tienes que salir de esa transacción, pero que no es tan fácil entrar y salirse tampoco. Ustedes como agentes van a hacer todo lo posible para proteger el depósito del cliente, Claro. porque es lo que no quieres perder. Claro. Muchas veces no son $1,000 o $2,000 que pones de depósito, son cantidades más fuertes que no quieres que el cliente pierda. Entonces ustedes hacen todo lo posible para proteger al cliente, pero el cliente también tiene que estar dispuesto a llevar la compra a cabo sin simplemente cambiar de parecer porque ya les dio miedo o como tú dijiste. Les gustó otra casa. Sí, porque muchas veces siguen buscando. Ya entraron en escrow y siguen buscando y es como que estate quieto. ya encontramos lo que quisiste. Tú aceptaste, abrimos escrow y ya llegamos a la parte donde le entregan las llaves, escrow y es cuando ahí te invitan a la carne asada. Siempre. Eso es lo mejor. Y los llevaste a cumplir un sueño, que para muchos es el sueño americano. Cuando trabajaba con ustedes, yo les vendí ¿cuánto fue? 4 unidades y una casa en un solo terreno a la familia de mi amiga. ¿A Lorena? Sí. Yo me acuerdo. Ajá, sí. Ajá. Feliz. Es la vecindad del Chavo, dicen ellos. Muy feliz con lo que tienen. Yeah. Sí, yo me acuerdo. Fue mi primera transacción, yo creo. Todavía la tienen. Y yo de la persona que yo hablaba, mi amiga Pamela, que le vendí su primera casa, la llevamos a otra. Actualmente vive en otra que le vendiste tú.
Y sí, nos gusta verlos crecer y nos recomiendan. ¿Cuáles son las condiciones del mercado? ¿Qué tipo de mercado es este? Ahorita estamos en un mercado del vendedor en la mayoría de las áreas, mayoría de las ciudades. Hay unas ciudades que estamos en un mercado ya casi de comprador. No totalmente. Sí, ustedes no me vieron, pero yo hice una cara. Yo sé, pero no. Hice una cara porque yo estoy No. pensando, No, se está vamos convirtiendo, sí, pero muy despacio. en Todavía no mercado estamos de ahí, comprador. pero todavía no estamos ¿Qué ahí. significa un mercado de comprador? ¿Qué significa un mercado de vendedor? Un mercado de vendedor es cuando no hay muchas casas disponibles. El vendedor tiene la ventaja de negociar lo más alto que pueda porque no hay casas. Y es los cuando las compradores personas quieren. ofrecen más. Ya. La ventaja es del vendedor. Por eso se llama del Oferta vendedor. y demanda. Sí, supply and demand. Supply and demand. Ajá. Y luego el mercado del comprador es obviamente cuando hay muchas casas y el comprador tiene la opción de escoger cualquiera que se le antoje y negociar porque van a haber tantas casas Y es para cuando él. el vendedor les da closing costs. Sí. Estamos cambiando a un mercado de Ya, compradores. lentamente. Porque se están vendiendo más lentas, se Sí. están bajando los precios, Ujú. Y todavía no no se estamos están ahí. moviendo tan rápido. Sí. Bueno, en sí... Esa es mi opinión, ¿verdad? Es lo que yo veo. Pero tú puedes opinar diferente. Bueno, yo miro el mercado todos los días, lo estudio. Entonces, lo que yo estoy viendo es de que, por ejemplo, en el 24 hubo un incremento del 6.2%. Ahorita estamos a un 4.2% de incremento. Lo que quiere decir de que una casa en el 24 que valía 860,000, hoy en día en el 2025 está en 910. Realmente el mercado todavía está subiendo sus valores y está lento, se está alentando. Va a cambiar, de que va a haber ajustes, los va a haber, nomás que no sabemos cuándo. Pero todavía hay un incremento, pero sí estamos viendo que estamos ya entrando a un mercado del comprador, porque ahora estoy viendo que están ofreciendo el 0%. Ya de se enganche, está empezando. 0%, o sea, ya hay unos programas que están facilitando prácticamente 0% de enganche, te dan gastos de cierre, te dan gastos de papeleo, o sea, ya te están ofreciendo estos, y entonces estos bancos ya se están preparando para ese mercado que viene. Desde mi punto de vista, ha sido un mercado bien raro los últimos años, porque en mi experiencia, o están altos los valores y los intereses más bajos, o están los intereses más altos y las propiedades más bajas, porque una cosa impulsa la otra para estimular el mercado. Pero en estos últimos años las dos cosas habían estado altas, los valores y los intereses, y los préstamos no tan flexibles, más difícil para calificar. Y había sido un mercado que aún se seguía moviendo. Pero no puede seguir subiendo porque se está convirtiendo en algo muy difícil para calificar, para comprar, para que más gente puedan ser propietarios. Existe la posibilidad, desde mi punto de vista, de economistas de los que yo he visto, no 1, 2 o 3, que han podido predecir mercados, caídas de mercados, han dicho que el mercado puede caer no voy a decir un porcentaje porque sería un poco exagerado el que yo he escuchado, pero yo creo que hay algo por ahí. Puede ser que el mercado caiga sería bueno porque no pueden seguir subiendo tanto y hacerlo menos accesible para nosotros poder comprar una propiedad. Pero si baja el mercado, es la oportunidad de arriesgarse y hacerse de una casa. Aún ahorita, siempre es buen mercado para comprar porque dicen que el mejor momento para comprar fue ayer y el segundo mejor momento para comprar es hoy. ¿No? Porque las propiedades siguen subiendo y aún si bajan y tú ya compraste, lo que puedes hacer es mantenerte, esperar el mercado que suba otra vez y no pierdes. La única vez que pierdes es si vendes abajo del mercado cuando tú entraste. Y el mercado va a volver a subir porque sabemos que bienes raíces tiene patrones que suben y bajan. Ha sido una conversación muy interesante. Esperamos que les haya dejado algo de valor, que les ayude en una compra, que les guíe. De esta manera ustedes pueden hacer una compra más segura, más confiable. Si ustedes desean platicar con nosotros, estamos disponibles. Daisy, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, mi nombre es Daisy Figueroa y mi número de teléfono es el área 562-334-0946 y yo trabajo para Century 21 Cornerstone. ¿Tienes áreas específicas o todo el sur de California? El sur de California, pero específicamente en los condados de Los Ángeles, Orange,
Riverside en San Bernardino. Y Víctor. Bueno, mi teléfono es 562-518-5833. Yo trabajo áreas como San Diego, Los Ángeles, Orange County, Riverside y Bakersfield. O sea, cubro un área extensa. Para sus necesidades hipotecarias, yo soy Araceli, mi número es el 562-200-6040. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Mi Poder Latino y también en nuestro sitio web en www.mipoderlatino.com. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias y hasta pronto. Adiós.